El Congreso de Estados Unidos acaba de explotar en la crisis constitucional más grave desde el asalto al Capitolio. Demócratas de la Cámara de Representantes presentaron formalmente 3 artículos de juicio político contra Donald Trump por traición a acuerdo internacional, complicidad en crímenes de guerra que resultaron en muerte de 180 niños libaneses y obstrucción deliberada de justicia internacional. La votación está programada para este viernes y el conteo de votos es tan ajustado que nadie puede predecir resultado con certeza. 23 republicanos moderados enfrentan decisión más difícil de sus carreras políticas. Votar con Trump significa respaldar masacre infantil documentada. Votar contra él significa destrucción política garantizada por base trumpista enfurecida que los destruirá en primarias. El país contiene aliento mientras 180 familias libanesas enterrando niños asesinados esperan que alguna forma de justicia prevalezca sobre partidismo tribal. Necesito que comprendan magnitud histórica de lo que presenciamos, porque esto trasciende política ordinaria de Washington. No es disputa sobre presupuestos o nominaciones judiciales o políticas regulatorias. Es pregunta fundamental sobre si presidente de Estados Unidos puede firmar acuerdo internacional ante testigos neutrales respetados, anunciarlo triunfalmente generando reacciones económicas globales masivas, descartarlo 24 horas después según admisión pública de su propia portavoz, permitir que aliado bombardee población civil matando 180 niños y enfrentar absolutamente 0 consecuencias. Si respuesta es sí, entonces presidencia estadounidense carece de límites constitucionales reales y sistema de controles y contrapesos es farsa elaborada. Si respuesta es no, entonces Congreso debe actuar ahora o renunciar permanentemente a su autoridad como rama coigual de gobierno. Permítanme explicar exactamente qué contienen los 3 artículos de acusación, porque medios corporativos están enterrando detalles bajo capas de análisis político especulativo. Artículo 1 titulado Traición a palabra. Estadounidense y abuso de autoridad presidencial, establece con precisión quirúrgica que Donald John Trump, presidente de Estados Unidos, firmó acuerdo internacional mediado neutralmente por República Islámica de Afganistán y República Popular China, estableciendo alto el fuego inmediato e incondicional entre todas las partes beligerantes en conflicto del Estrecho de Hormuz. Dicho acuerdo fue anunciado públicamente por el propio presidente en Jardín de Casablanca el lunes 8 de abril a las 8 horas, describiendo términos como extraordinarios y aceptables completamente. Menos de 24 horas después, portavoz presidencial, Caroline Leavitt, admitió públicamente en conferencia de prensa transmitida globalmente que el presidente había revisado acuerdo durante noche y determinado que era inaceptable, por lo cual documento fue literalmente descartado y tirado a basura, según palabras textuales de portavoz oficial. Esta conducta constituye traición a palabra estadounidense ante comunidad internacional. Establece precedente catastrófico donde ningún país puede confiar razonablemente en compromisos firmados por Estados Unidos, porque pueden ser descartados unilateralmente horas después sin consulta ni justificación. Socava credibilidad fundamental de diplomacia estadounidense, convirtiendo firma presidencial en instrumento sin valor vinculante. Además, constituye abuso grave de autoridad presidencial, porque permitió que mercados financieros globales reaccionaran a anuncio de paz, generando billones de dólares en valoraciones basadas en información que el presidente sabía o debía saber era falsa. Inversores compraron basándose en representaciones presidenciales, que fueron revertidas inmediatamente, causando pérdidas masivas. Esto no es diferente en naturaleza de fraude securities, aunque escala es infinitamente mayor. Artículo 2 titulado Complicidad en crímenes de guerra contra población civil. Libanesa presenta evidencia devastadora que Trump permitió conscientemente que Israel bombardeara objetivos exclusivamente civiles en violación flagrante de convenciones de Ginebra, después de tener conocimiento completo de naturaleza de ataques. Específicamente, el artículo cita bombardeo de hospital pediátrico Jabal Amel de Tiro, resultando en muerte de 23 niños hospitalizados y 8 bebés prematuros cuando equipos perdieron energía. Cita bombardeo de escuela Al-Rashid de Sidón, convertida en refugio para familias desplazadas, resultando en muerte de 45 niños menores de 10 años. Cita destrucción de 4 edificios residenciales en Nabatie, resultando en muerte de 43 niños sepultados bajo escombros. El artículo establece que Trump fue informado de estos ataques en tiempo real mediante briefings de inteligencia clasificados. Tuvo múltiples oportunidades de ordenar a Israel cesar bombardeos contra población civil. Departamento de Estado propuso suspender temporalmente transferencias de municiones, precisamente utilizadas en ataques. Secretario de Defensa sugirió condicionar futuro apoyo militar a cumplimiento de derecho internacional humanitario.
Trump rechazó todas estas recomendaciones y ordenó continuar suministro de armas sin restricciones. Al permitir conscientemente que masacre continuara después de tener conocimiento completo, se convirtió en cómplice de crímenes de guerra bajo doctrina de responsabilidad de comando, establecida en juicios de Nuremberg. Comandante que conoce crímenes cometidos por subordinados y no actúa para prevenirlos o castigarlos, comparte responsabilidad penal. Artículo 3, titulado Obstrucción de Justicia Internacional, documenta que Trump ordenó sistemáticamente a delegación estadounidense en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vetar toda resolución condenatoria contra Israel independientemente de evidencia presentada. Instruyó a embajadora ante ONU bloquear incluso resoluciones llamando a investigación independiente de posibles crímenes. Amenazó públicamente a Corte Penal Internacional con sanciones económicas devastadoras si fiscal Karim Khan procede con investigación sobre bombardeos en Líbano. Bloqueó activamente todos los mecanismos de justicia internacional disponibles, constituyendo obstrucción deliberada comparable a obstrucción de justicia doméstica, que es crimen federal bajo estatutos estadounidenses. Los 3 artículos juntos presentan caso devastador que sería suficiente para procesar criminalmente a cualquier ciudadano ordinario. Pregunta constitucional es si presidente en ejercicio puede ser sometido a juicio político por esta conducta. Respuesta depende enteramente de cómo suficientes miembros de Congreso interpretan frase ambigua High Crimes and Misdemeanors que fundadores insertaron en Constitución sin definir precisamente. Algunos argumentan que significa únicamente crímenes que podrían procesarse bajo ley penal ordinaria. Otros sostienen que significa cualquier abuso grave de poder presidencial que traicione confianza pública aunque no viole estatuto específico. El conteo de votos en Cámara de Representantes es extraordinariamente ajustado, creando suspenso político sin precedentes. Demócratas controlan 212 escaños y cada uno votará sí en impeachment con certeza absoluta. Republicanos controlan 223 escaños, de los cuales aproximadamente 200 permanecen leales a Trump, incondicionalmente, y votarán no sin importar evidencia. Esto deja a 23 republicanos moderados o de conciencia que enfrentan presión aplastante desde direcciones opuestas. Sus distritos varían desde profundamente conservadores hasta competitivos. Sus bases electorales oscilan entre trumpistas fanáticos y moderados pragmáticos, y sus propias conciencias probablemente están desgarradas entre lealtad partidista y horror moral ante 180 niños muertos. Para aprobar impeachment, demócratas necesitan 218 votos totales. Con 212 demócratas garantizados, necesitan únicamente 6 republicanos adicionales para alcanzar umbral. El problema es que ninguno de esos 23 republicanos quiere ser el voto decisivo que cruce línea primero. Cada uno espera que otros 5 o 6 crucen primero para diluir responsabilidad política. Esta dinámica de dilema del prisionero crea incertidumbre máxima hasta minutos finales de votación, cuando miembros deben registrar públicamente su decisión ante cámaras que transmiten globalmente. 7 republicanos ya declararon públicamente que votarán sí impeachment, sin importar presión política. Liz Cheney de Wyoming, quien perdió reelección primaria en 2022, precisamente por oponerse a Trump, declaró que sangre de 180 niños inocentes exige rendición de cuentas. Adam Kinzinger de Illinois, quien también perdió escaño por romper con Trump, afirmó que juramento a Constitución supera lealtad partidista. Otros 5 pertenecientes a denominado Conscience Caucus confirmaron respaldo a artículos. Esto da a demócratas 219 votos seguros suficientes teóricamente para aprobar, pero hasta último momento persiste riesgo de que algún demócrata moderado de distrito conservador defeccione bajo presión electoral. Joe Manchin de Virginia Occidental, aunque técnicamente independiente, caucusea con demócratas y enfrenta reelección en estado profundamente trumpista. Kyrsten Sinema de Arizona, similarmente independiente, representa estado donde Trump tiene apoyo significativo. Si cualquiera de estos dos vota no por cálculo electoral, entonces demócratas necesitarían 8 republicanos, no 7, y matemática se vuelve imposible. Por eso, liderazgo demócrata está aplicando presión extrema sobre cada miembro para mantener disciplina absoluta. Del lado republicano, presión sobre los 23 indecisos es infinitamente mayor porque proviene del propio Trump directamente junto con maquinaria completa del aparato político republicano. Según múltiples reportes confirmados por asistentes congresionales y filtrados a medios, el presidente ha llamado personalmente a cada republicano indeciso, amenazando destrucción política total y completa si votan impeachment. Las amenazas no son sutiles, ni veladas, ni diplomáticas. Son directas, crudas y aterradoras para políticos cuyas carreras dependen de mantener favor con base electoral trumpista.
Las llamadas siguen patrón consistente, según transcripciones parciales obtenidas por Washington Post. Trump comienza fingiendo cordialidad, preguntando por familia y distrito. Luego, rápidamente pivota hacia amenaza nuclear. Escucha, necesito que entiendas algo con absoluta claridad. Si votas con esos demócratas traidores, te destruiré completamente. Personalmente financiaré Primary Challenger contra ti, con todo el dinero que necesite. Movilizaré mi base completa en tu distrito para que te odien. Haré que Fox News y Newsmax te ataquen sin parar 24/7. Te convertiré en persona más radioactiva de política republicana. Nunca jamás trabajarás en este partido nuevamente. Tu carrera terminará el viernes cuando votes. ¿Entiendes lo que te digo? Para miembros cuyas carreras políticas representan literalmente décadas de trabajo, construyendo coaliciones, organizando campañas, cultivando donantes, estas amenazas son existenciales en sentido más literal. No es hipérbole. Trump tiene historial probado de cumplir amenazas políticas. Destruyó carreras de Liz Cheney, quien perdió primaria republicana por 37 puntos después de que Trump la atacara. Destruyó carrera de Adam Kinzinger, quien ni siquiera intentó reelección, sabiendo que perdería. Los 23 indecisos observaron estos ejemplos horrorosos y saben exactamente lo que les espera si cruzan línea. Pero simultáneamente, estos mismos miembros enfrentan presión moral de intensidad comparable desde dirección completamente opuesta. Grupos de derechos humanos organizaron campaña coordinada poniendo sobrevivientes de bombardeos en contacto directo con oficinas congresionales. Las llamadas son devastadoras emocionalmente porque no involucran argumentos políticos abstractos, sino testimonios personales de horror vivido. Fátima Hassan, madre libanesa de 32 años, que perdió 3 hijos, habló directamente por teléfono con 8 republicanos indecisos durante sesiones que duraron entre 15 minutos y 1 hora completa según reportes. Su testimonio fue idéntico en cada llamada porque simplemente narraba verdad de su experiencia sin elaboración política. Escuchamos anuncio del presidente Trump sobre tregua y paz, finalmente. Pensamos que podíamos regresar a casa. Esa noche llevé a mis 3 hijos, de 7, 5 y 3 años, a escuela, que funcionaba como refugio. Sentíamos seguros porque tregua estaba firmada. A las 5 de tarde, misil israelí impactó directamente gimnasio donde dormíamos. Desperté sepultada bajo 3 cuerpos que amortiguaron explosión, salvándome milagrosamente. Busqué desesperadamente a mis bebés entre escombros durante horas. Los encontré muertos, alineados en piso con otros 42 niños. Ahora mis hijos están enterrados y presidente que firmó tregua dice que la tiró a basura. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo Tosipos, Tomit Tosin, cómo firman paz y permiten matar niños horas después? Por favor, voten con su conciencia, no con su partido. Varios congresistas republicanos, según reportes internos, lloraron durante estas llamadas. Algunos terminaron conversación abruptamente, incapaces emocionalmente de continuar. Otros escucharon completamente y prometieron considerar seriamente testimonio, aunque sin comprometer voto. El contraste brutal entre amenaza política de Trump y súplica humana de madre devastada crea tormento psicológico intenso para políticos atrapados entre ambas presiones. Deben elegir entre supervivencia política personal y hacerlo moralmente correcto, sabiendo que ambas opciones son mutuamente excluyentes. Las próximas 72 horas determinarán no solamente destino político inmediato de Trump, sino naturaleza fundamental de presidencia estadounidense para generaciones futuras venideras. Si Cámara aprueba impeachment con 218 votos o más artículos, pasan automáticamente a Senado, donde Constitución requiere juicio formal completo. El proceso es extraordinariamente solemne y ceremonial, diseñado por fundadores para ser momento de máxima seriedad constitucional. Senado se convierte literalmente en corte de juicio con 100 senadores, actuando como jurado bajo juramento de imparcialidad. Presidente del Tribunal Supremo John Roberts preside como juez, aunque su poder es limitado principalmente a decisiones procedimentales. El juicio podría durar semanas o incluso meses, dependiendo de cuántos testigos sean llamados y cuánta evidencia sea presentada. Demócratas que actúan como fiscales presentarían caso completo, incluyendo testimonios de sobrevivientes libaneses, expertos en derecho internacional humanitario, exfuncionarios de Departamento de Estado que recomendaron suspender armas a Israel, analistas de inteligencia que brifearon a Trump sobre bombardeos civiles. Abogados defensores de Trump contraatacarían argumentando que el presidente tiene autoridad constitucional absoluta sobre política exterior y que puede cambiar de opinión sobre acuerdos sin violar ley. El umbral para destitución es 67 votos de 100 senadores totales. Esto significa que 17 republicanos tendrían que unirse a 50 demócratas para alcanzar supermayoría requerida constitucionalmente. Es matemáticamente posible, aunque históricamente improbable, dado que ningún presidente jamás ha sido destituido mediante impeachment.
Andrew Johnson, en 1868, sobrevivió literalmente por un voto cuando Edmund Ross, senador de Kansas, rompió filas republicanas salvándolo de destitución. Bill Clinton, en 1998, fue absuelto fácilmente porque senadores de ambos partidos consideraron que mentir sobre affair sexual no alcanzaba umbral de alta traición. Trump, en 2019 y 2021, fue absuelto porque republicanos mantuvieron disciplina partidista casi perfecta, pero este tercer impeachment podría ser diferente por varias razones fundamentales. Primera, evidencia de conducta presidencial reprensible es mucho más clara y irrefutable que en casos previos. Bafpa paskrinta intata aike nei tastio tarisa frintai iraneros takituturo de la orquesta y grabación de portavoz admitiendo que Trump descartó acuerdo literalmente tirándolo a basura. Sato asin que ya está quintatastasta, neo aitototasta apuesta, neo apuesta. Y hay fotografías satelitales de hospitales y escuelas destruidos. Hay testimonios de testigos oculares de niños muertos. Hay documentos clasificados probando que Trump fue brifeado sobre masacre y ordenó continuar suministro armas. Segunda, algunos senadores republicanos veteranos como Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins han demostrado históricamente disposición a votar conciencia sobre partido cuando stakes son suficientemente altos. Tercera, presión de opinión pública, con 54% apoyando impeachment, podría mover senadores de estados swing, donde reelección depende de moderados, no solamente de base trumpista. Trump enfrentaría su tercer juicio político, estableciendo récord histórico absoluto sin precedentes. Fue sometido a impeachment en 2019 por presionar a Ucrania a investigar a Biden. Fue sometido a impeachment en 2021 por incitar insurrección del 6 de enero. Ahora enfrenta impeachment por permitir masacre infantil. El patrón revela presidente que opera consistentemente fuera de límites constitucionales, normales, confiando en lealtad partidista para evitar consecuencias. Si sobrevive este tercer impeachment, como sobrevivió los dos anteriores, entonces presidencia estadounidense habrá evolucionado hacia algo fundamentalmente diferente de lo que fundadores diseñaron. Se convertirá en posición de poder casi absoluto limitada únicamente por elecciones cada 4 años, pero no por Congreso entre elecciones. Las reacciones internacionales al impeachment revelan cómo esta crisis doméstica estadounidense tiene ramificaciones geopolíticas enormes. Irán emitió declaración celebrando que finalmente estadounidenses reconocen traición de su propio presidente. Líder supremo interino declaró que esto vindica posición iraní de que Estados Unidos es socio no confiable, incapaz de mantener compromisos básicos. China señaló impeachment como evidencia de disfunción terminal de democracia estadounidense, argumentando que sistema político fragmentado no puede producir política exterior coherente. Unión Europea expresó preocupación diplomática sobre estabilidad de aliado transatlántico más importante. Líbano, cuyas familias enterrando niños asesinados, emitió declaración sobria afirmando que 180 víctimas merecen justicia y esperan que instituciones estadounidenses funcionen apropiadamente. Venezuela observa con particular atención, porque lecciones son directamente aplicables a situación en Caracas. Primera lección es que sistemas de controles y contrapesos, cuando funcionan apropiadamente, pueden frenar ejecutivos abusivos. Congreso estadounidense tiene poder constitucional someter a juicio político a presidente que viola límites de autoridad. Venezuela bajo chavismo destruyó estos controles, convirtiendo Asamblea Nacional en sello de goma presidencial. Segunda lección es que opinión pública importa tremendamente en democracias funcionales. 54% de estadounidenses apoyan impeachment según encuestas, lo cual genera presión política sobre representantes electos. En Venezuela, opinión pública fue sistemáticamente ignorada durante décadas de autoritarismo. Tercera lección es que divisiones internas dentro de coalición gobernante pueden ser explotadas. 23 republicanos, rompiendo filas, demuestran que bloques aparentemente monolíticos tienen fracturas. Chavismo también tiene divisiones entre pragmáticos como Delcy Rodríguez y radicales como Diosdado Cabello, que oposición inteligente podría amplificar. Los mercados financieros respondieron instantáneamente a presentación de impeachment con pánico vendedor masivo. Dow Jones cayó 890 puntos, cerrando casi 4% abajo. S&P 500 perdió 3.8%. Nasdaq colapsó casi 5%. Razón es incertidumbre política extrema. Inversionistas no saben si Trump será destituido, si Pence asumirá presidencia, cómo afectará política exterior, qué significa para relaciones con Israel, si guerra en Medio Oriente se intensificará o calmará. Ante tanta incertidumbre, venden todo refugiándose en efectivo y oro. Oro subió $87 por onza en un solo día, reflejando demanda de refugio seguro.
Dólar cayó 2.3% contra principales monedas, porque confianza en estabilidad estadounidense se erosiona. Esta volatilidad tiene consecuencias reales para millones de estadounidenses ordinarios. Fondos de retiro perdieron billones en valoración. Planes de pensión vieron activos evaporarse. Ahorradores vieron décadas de trabajo reducidas. Todo porque el presidente decidió firmar acuerdo que no tenía intención cumplir, permitiendo masacre que generó crisis constitucional. El costo humano de decisiones presidenciales irresponsables no se mide únicamente en 180 niños libaneses muertos, sino también en seguridad financiera destrozada de millones de estadounidenses, cuyos ahorros colapsan mientras élites políticas pelean. Precedentes históricos de impeachments previos ofrecen guía limitada sobre resultado probable. Andrew Johnson, en 1868, sobrevivió por literalmente un voto en Senado. Richard Nixon, en 1974, renunció antes de enfrentar votación que habría resultado en destitución. Bill Clinton, en 1998, fue absuelto porque crímenes, aunque técnicamente violaban ley, no alcanzaban umbral de alta traición que senadores consideraban necesario. Trump, en 2019, fue absuelto porque republicanos argumentaron presionar a Ucrania, aunque inapropiado, no constituía ofensa destituible. Trump, en 2021, fue absuelto porque republicanos argumentaron que ya no era presidente cuando el juicio ocurrió, aunque incitó insurrección mientras ocupaba cargo. Este tercer impeachment es diferente porque involucra muertes masivas de niños inocentes, documentadas fotográficamente y admisión pública de portavoz presidencial de romper acuerdo deliberadamente. Evidencia es irrefutable y crímenes son graves bajo cualquier estándar moral. Pregunta es si esto será suficiente para superar partidismo tribal, que ha permitido a Trump sobrevivir 2 impeachments previos. Si senadores republicanos nuevamente priorizan lealtad partidista sobre rendición de cuentas constitucional, entonces presidencia estadounidense habrá evolucionado permanentemente hacia algo que fundadores no habrían reconocido ni aprobado. 180 niños muertos merecen algo mejor que convertirse en fichas de juego político partidista. Cada uno tenía nombre específico. Cada uno tenía familia que jamás será completa nuevamente. Cada uno tenía futuro robado por decisiones tomadas en capitales distantes, por hombres que nunca enfrentarán consecuencias personales directas. Fátima Hassan, de 32 años, perdió 3 hijos de 7, 5 y 3 años sepultados bajo escombros de escuela bombardeada. Dr. Mohamed Ayub, de 48 años, escuchó morir asfixiados a 23 niños hospitalizados, mientras estaba atrapado, imposibilitado a ayudar. Ahmad Nakle, rescatista veterano, sacó 40 cuerpos de los cuales 35 eran niños tan pequeños que cabían en sus brazos. Estas personas reales, sufriendo dolor inimaginable, merecen que instituciones estadounidenses funcionen apropiadamente y que justicia prevalezca sobre conveniencia política. El voto del viernes determinará si Estados Unidos es nación de leyes aplicadas equitativamente o nación de hombres poderosos operando completamente sobre leyes sin restricciones reales. Si es democracia constitucional funcional, con límites ejecutivos significativos y mecanismos de rendición de cuentas efectivos, o monarquía electiva, donde el presidente puede hacer virtualmente cualquier cosa confiando en lealtad partidista tribal para evitar consecuencias sin importar gravedad de transgresión. Si vale algo palabra estadounidense ante comunidad internacional, o puede descartarse caprichosamente tirándola literalmente a basura sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Si 180 niños libaneses muertos importan suficiente moralmente para generar rendición de cuentas institucional, o son simplemente estadísticas olvidables absorbidas por ciclo noticioso de 24 horas que sigue adelante implacable hacia próximo escándalo. Las respuestas a estas preguntas fundamentales definirán permanentemente carácter estadounidense esencial para generaciones futuras que juzgarán este momento con perspectiva histórica, que solo tiempo puede proporcionar. Si impeachment fracasa porque republicanos priorizan supervivencia política sobre deber constitucional, entonces presidencia habrá evolucionado hacia algo irreconocible, comparado con lo que fundadores diseñaron meticulosamente en Filadelfia hace 2 siglos y medio. Se convertirá en cargo de poder casi ilimitado, restringido únicamente por elecciones cuatrienales, pero inmune a controles congresionales entre ciclos electorales. Constitución se reducirá a pergamino antiguo, admirado retóricamente, pero ignorado prácticamente cuando aplicarla resulte políticamente inconveniente para intereses partidistas inmediatos. 180 familias libanesas enterrando niños asesinados observan votación del viernes esperando que algo de justicia emerja de tragedia absoluta.
merecen mejor que verlos convertidos en meras fichas desechables de juego político partidista, donde cálculos electorales superan consideraciones morales elementales sobre responsabilidad por permitir masacre infantil, documentada fotográficamente y admitida públicamente por portavoz presidencial ante cámaras, transmitiendo globalmente. El mundo entero observa para ver si instituciones democráticas estadounidenses pueden funcionar apropiadamente cuando más importa, o si han sido completamente capturadas por partidismo tóxico, que paraliza toda capacidad de acción colectiva significativa.